Hola, ¿cómo están? A continuación les realizaré un video acerca de las obligaciones alternativas y las facultativas. Espero que todo les quede súper claro, que entiendan y que el video sea de su agrado. A continuación les realizaré un resumen general para conocer como más a profundidad acerca de este tema. Las obligaciones con pluralidad de prestaciones se dividen en dos figuras principales, las cuales son, como ya se las mencioné con anterioridad, las obligaciones alternativas y las facultativas. Las obligaciones alternativas. El vínculo obliga a varias prestaciones al mismo tiempo, pero basta con solamente cumplir una para que se extinga toda la obligación. Y tenemos las obligaciones facultativas, en las cuales solamente nos encontramos con una prestación obligatoria, pero el deudor tiene la facultad de cumplir una alternativa previamente pactada. Estas dos figuras aportan como flexibilidad al contrato, variando en quien tiene como la elección y las consecuencias si alguna de las prestaciones se vuelve imposible. Obligaciones alternativas. Daré como un análisis detallado de su definición y su fundamento doctrinal. Según Alberto Brenes Córdoba, una obligación alternativa es aquella que tiene por objeto dos o más prestaciones, pero debidas de tal suerte el deudor queda libre de su compromiso con satisfacer una sola de ellas. Todos los objetos referentes a la obligación se consideran debidos desde que esta obligación fue contraída. La facultad de elección. Bueno, si no existe pacto en contrario, la elección recae en el deudor. No obstante, el acreedor o un tercero pueden tenerla si el contrato o la ley lo establece. Una vez hecha la elección genera efectos retroactivos, como si desde el principio esa fuera la única prestación. Imposibilidad del cumplimiento. Existen dos casos, que son los siguientes. El caso fortuito. Este caso es importante recalcar que es sin culpa del deudor. Si una de las prestaciones se hace imposible, se concentra en las que aún existen. En caso tal de que todas perecen, la obligación queda completamente extinta. Y tenemos la culpa del deudor, que es básicamente si el acreedor puede escoger entre exigir otra prestación disponible o solicitar el precio de la que se perdió, además de su indemnización. Rasgos prácticos destacados. Todas las prestaciones están obligatorias desde el acto jurídico y propician certeza para el acreedor y flexibilidad para el deudor. Juan compra un celular en Claro. El vendedor establece la obligación alternativa, que si se le daña, se lo repara, se lo cambia o le devuelve el dinero. Días después, el celular empieza a presentar fallas en su sistema operativo. Juan vuelve a Claro para que le respondan por la obligación. Como la elección la tiene el deudor, en este caso, él escoge reparar. Recordemos, ¿qué es una obligación? Es un vínculo jurídico de derecho que nos constriñe a cumplir una obligación a favor de otro. Sujeto activo es el acreedor que tiene derecho a algo. Sujeto pasivo es el deudor, que debe cumplir con la prestación de que se trate. Artículo 1556 del Código Civil. Obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera la ejecución de las otras. Cuando se deben varias cosas, la elección de esa cosa pertenece al deudor,
a menos que las partes pacten lo contrario. En este caso, la elección correspondería al acreedor. Debe tenerse en cuenta lo siguiente si la elección corresponde al deudor. Primero, las obligaciones no elegidas desaparecen. Segundo, la inexistencia o nulidad de una de las obligaciones no afecta a la otra. Tercero, el acreedor no puede especificar el cumplimiento de una obligación a menos que así se pacte. Cuarto, elegida una obligación, esta debe cumplirse totalmente. El acreedor no se verá obligado a recibir por partes. Si la elección corresponde al acreedor. Si la elección corresponde al acreedor. Primero, el deudor debe conservar todos los objetos hasta que el acreedor elija. Segundo, si una de las cosas se destruye por culpa imputable al deudor, este debe indemnizar al acreedor en el caso que el acreedor escoja la cosa destruida. En caso de que todas las cosas se destruyan por culpa imputable al deudor, este debe indemnizar al acreedor por el objeto que éste escoja. Cuando se destruya el género, el deudor deberá entregar otra cosa de igual cantidad o calidad. Obligaciones facultativas. ¿Cuál es su definición y su fundamento doctrinal? La doctrina define esta figura como una sola prestación debe cumplirse, pero el deudor tiene la facultad de dar otra cosa en su lugar. La naturaleza jurídica de estas. La facultad de sustitución debe pactarse expresamente, si no la obligación se considerará alternativa. Consecuencias de su imposibilidad. Si la prestación principal desaparece sin culpa del deudor, la obligación se extingue, aunque la facultad de pago facultativa subsista. Si la facultativa desaparece, pero no la principal, no hay cambio en la obligación. Si la principal desaparece por culpa del deudor, el acreedor puede exigirle el valor de la prestación principal más la indemnización. No puede imponer la facultativa. Principio favorable del deudor. Si existe alguna duda sobre cuál es la figura que rige, se presume facultativa, pues ya que se impone una carga menor al deudor. Y esto busca como que favorecerlo, por así decirlo. Damos un ejemplo. Santiago le debe a Ana 2 millones de pesos, pero Ana le concede la facultad de extinguir esta obligación pagando el dinero o entregándole un computador marca Dell con la referencia 2345. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la obligación facultativa es una verdadera concesión del acreedor al deudor para que pague con el objeto debido o con la cosa designada desde el principio. Al ser una concesión del acreedor al deudor, este es el único que puede elegir si paga con el objeto debido o con el designado. El acreedor no tiene derecho a pedir otra cosa que aquella a la que el deudor es directamente obligado, pues es el deudor el que está en la posibilidad de variar el objeto. Como consecuencia de ser solo una obligación, la inexistencia, invalidez o pérdida de su objeto producirá extinción. Si el objeto obligado perece sin culpa del deudor, la obligación se extingue. Si perece con culpa, puede liberarse pagando con lo designado. Debemos tener en cuenta que no se deben confundir las obligaciones alternativas con las facultativas. Las obligaciones alternativas se diferencian porque existen varias obligaciones, ambas pueden elegir, se deben varias obligaciones y todos sus elementos están latentes hasta cuando se verifica la elección por quien tiene la facultad de hacerla.
este ladito les estaré presentando un cuadro comparativo de ambas obligaciones para que nos quede como un poco más claro este tema. Entonces, empecemos con obligaciones desde el inicio. En las obligaciones alternativas varían las prestaciones y en las obligaciones facultativas solamente una obligación principal. Con respecto a su elección, en las obligaciones alternativas, el deudor por defecto puede pactarse al acreedor o a un tercero, mientras que en las facultativas solamente el deudor. Ahora, enfocándonos en la imposibilidad fortuita, las alternativas se concentran en las restantes o se extinguen si todas las obligaciones perecen, mientras que en las facultativas, si la principal perece, la obligación se extingue. La imposibilidad por culpa del deudor. En las alternativas, el acreedor elige o exige valor más su indemnización, mientras que en las facultativas el acreedor exige el valor más su indemnización, pero no puede imponer la facultativa. Y el tratamiento en duda en las alternativas no aplica, mientras que en las facultativas se prefiere esta figura en caso que exista como algún tipo de ambigüedad. Yo les hice este cuadrito como mucho más visual para que nos quede como más claro. Se los voy a dejar un momentico. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado, que hayan entendido y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, chao.